preguntar es ¿cuán alfabetizados digitalmente pensáis que están los maestros en la actualidad? Ramón, cuando quieras. De acuerdo, gracias. Buenas tardes buenos días allí, buenas tardes aquí. En primer lugar, como el resto de compañeros, pues agradecer a Elías la invitación para participar en este simposio. Y nuestra aportación desde aquí, desde la Facultad de Educación de Albacete, pues va orientada hacia un proyecto de innovación docente que estamos desarrollando y que coincide un poco en el nombre a lo que el panel se refiere, ¿no? O sea, nosotros hemos desarrollado un proyecto desde aquí porque pues, venimos trabajando desde el grupo de investigación Labintic analizando cuáles son un poco la competencia digital de los alumnos, de nuestros alumnos, que son todos alumnos de las titulaciones de los grados de maestro, tanto de primaria como de infantil, y nosotros hemos detectado pues, que existían ciertas carencias en cuanto a lo que se refiere a la competencia digital docente. Lo hemos detectado sobre todo pues, de la mano del análisis de los planes de estudios. Nosotros hicimos un estudio sobre un poco cómo habían quedado los planes de estudio de las titulaciones de grado de maestro en España una vez que se aborda lo que es la adaptación al espacio europeo de educación superior. Se debía atender hacia la homogeneización de los títulos y ha pasado un poco lo contrario, ¿no? Al final, cada título de maestro en cada universidad es totalmente distinto al del resto. Hasta el punto que nosotros nos dimos cuenta que existía una laguna, sobre todo cuando hablábamos con nuestros alumnos de prácticas, nuestros alumnos de trabajo fin de grado, y existía la laguna de pues que no sabían o no conocían las herramientas tecnológicas orientadas a su futura práctica docente, ¿no? Entonces eso nos llamó la atención y en ese análisis que comentaba de los planes de estudio, pues vimos que una asignatura que era troncal en el anterior plan de estudios común a todas las titulaciones de maestro de todas las universidades, que era la asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, pues en nuestra universidad había desaparecido y quedaba el tratamiento de lo que era la competencia digital un poco pues a criterio de cada profesor de introducirlo de manera transversal en las asignaturas. A través del análisis que, como he dicho, hemos realizado de los planes de estudios del resto de universidades, hemos visto que no solo ha pasado en la Universidad de Castilla-La Mancha, sino que también ocurre en otras universidades. Del total de universidades que ofertan los títulos de maestro, pues hemos comprobado que un 62% sí que han mantenido esa troncalidad, pero el resto no. O sea que hay cerca de un 38% de universidades que han eliminado esa asignatura troncal de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. A partir de ahí, como decía, pues formulamos un proyecto, nuestro proyecto de innovación, concedido por el Vicerrectorado de Docencia de nuestra facultad, de nuestra universidad, pues el objetivo que nos planteábamos era el de analizar cuáles eran las necesidades formativas en TIC de nuestros alumnos, recordemos, futuros maestros, sobre todo tanto desde el punto de vista instrumental, es decir, cuál es el manejo o el uso de las diferentes herramientas tecnológicas, como su capacitación disciplinar, cómo orientar o cómo introducir esas herramientas a las diferentes disciplinas, y también desde el punto de vista pedagógico. Como decía, hemos hecho varias investigaciones que están publicadas en distintas revistas y a través de los distintos estándares e indicadores que podemos encontrar en la literatura científica, pues nos centramos sobre todo en lo que era un indicador o una de esas dimensiones que podíamos considerar que era, o que considerábamos básica, que era un poco la del conocimiento de las herramientas tecnológicas, ¿no? El uso y el conocimiento de las herramientas tecnológicas. Hemos hecho distintos cuestionarios, hemos pasado cuestionarios a los alumnos de actitudes, etcétera, y hemos observado cómo pues, de esa dimensión que comento de las herramientas tecnológicas, pues existen ciertas carencias. Nosotros el cuestionario que pasamos estaba desarrollado una serie de ítems en el que introducíamos hasta 34 herramientas distintas, agrupadas
pues por un lado, algunas que eran de creación y edición de documentos y objetos multimedia, otras relacionadas con la búsqueda de información, otras con la comunicación y la colaboración, otras un software más específico del ámbito educativo y por último las tecnologías emergentes. Bueno, pues de esto del cuestionario, pues lo hicimos tanto el año pasado con 164 alumnos, este año con 110, y observamos, preguntábamos por un lado cuál es su grado de conocimiento sobre las distintas herramientas y por otro lado cuál es su usabilidad, o sea, si lo usan o no lo usan, si lo consideran de utilidad. Lo que hemos observado es, en los resultados, es que conocen, entre las que más conocen, y las respuestas se encuentran todas en el apartado de bastante y mucho, pues son lógicamente las redes sociales, las herramientas de búsqueda de información en la red, los creadores de presentaciones visuales, la mensajería instantánea chat, los editores de texto, los entornos virtuales de aprendizaje, el Moodle, sobre todo porque es la plataforma o es el entorno que se utiliza en la universidad para colgar los apuntes y un poco pues, para hacer blended learning. Y nos extrañó mucho, nos llamó la atención que había muchas herramientas que no conocían y que a nosotros nos parece preocupante porque son precisamente las herramientas relacionadas con su práctica educativa. Entre las que no conocen y todas las respuestas se encuadran dentro del nada o poco, pues tenemos, por ejemplo, la gamificación, marcadores sociales, herramientas para hacer mapas conceptuales, códigos QR, realidad aumentada, lectores de RSS, entornos personales de aprendizaje. Bueno, todas estas, en el grado de conocimiento, como decía, están dentro del nada, dentro de la categoría de nada y poco, ¿no? De lista de distribución, editores de páginas web, plataformas educativas, software educativo, o sea, todas esas es una cosa que, como decía, pues nos parecía preocupante. En cuanto al uso, en el uso, pues es más preocupante todavía, porque todas esas, hay el número de herramientas que pasan a formar parte de las que se conocen, o sea, que se usan nada o poco, pues son mucho más. Son prácticamente todas las que acabo de decir que no se conocen y además se amplían, pues, por ejemplo, marcadores sociales, listas de distribución, se repite software educativo, se repite plataformas educativas, se introducen otras como bases de datos, hojas de cálculo. Bueno, esas eran un poco cuáles son las primeras conclusiones o los primeros resultados que hemos obtenido de esa primera toma de contacto con los alumnos para conocer cuáles eran sus competencias. De todas maneras, analizando cuáles son la literatura que hay sobre el tema, sobre la capacitación docente, bueno, pues todos los estudios coinciden en señalar que es necesario fomentar, fortalecer todo lo que es la capacitación docente, la capacitación digital docente o la alfabetización digital, y nuestros resultados no son tampoco muy extraños, sino que coinciden con muchos otros estudios de otras universidades. Y paro por aquí, luego seguimos, si os parece. Perfecto, sí, Ramón, para ir sobre todo ajustándonos a los tiempos de cada intervención. Le doy paso ahora a Luis Enrique Mejía, cuando quieras. Gracias. Hola a todos. En España, buenas tardes. Aquí en Colombia, buenos días para todos. Yo voy a orientar mi intervención un poco en una línea un poco diferente de la línea de Ramón. Nosotros desde la Corporación Colombia Digital no estamos efectivamente desarrollando algún estudio que nos permita tener algunas cifras, digamos, porcentuales o alguna información un poco más cuantitativa de ese nivel de alfabetización, pero sin embargo quisiera tal vez abrir algunas preguntas, como por ejemplo, digamos, iniciando con ese concepto de alfabetización. La corporación nació en el año 2002 y desde ese momento hemos venido trabajando en el proceso de apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones para diferentes frentes de la sociedad, no solamente en educación, salud, agro,
Hoy tenemos un enfoque que tiene unos cortes más sociales y organizacionales, pero lo que hemos visto nosotros es que hoy centrarnos en el concepto de alfabetizar digitalmente es probablemente un concepto corto desde el punto de vista del impacto que esto podría llegar a tener en la sociedad, ¿no? Nosotros hemos visto que la evolución ya no nos permite, ya más bien nos exige estar hablando más allá de la alfabetización. Estamos encontrando que las organizaciones no solamente necesitan conocer, acceder a la tecnología, sino efectivamente apropiarla y usarla de manera crítica para satisfacer sus objetivos de negocio, pues desde la perspectiva de lo que hemos visto, pero que aplicado específicamente al contexto de la educación es efectivamente usar con un sentido crítico y con un sentido objetivo la tecnología para favorecer lo que está, digamos, en el corazón del proceso. Ahora, desde el punto de vista de responder la pregunta de qué tan alfabetizados podrían estar los maestros, yo también creo que la heterogeneidad pues, es muy amplia, más pues, en un país como el nuestro no podríamos decir todos son muy o todos son muy poco. Yo creo que hay además en los diferentes niveles pues unos niveles de apropiación también de esa tecnología o de las tecnologías de la información y las comunicaciones que hacen que pues haya diferencias en ese concepto del nivel de alfabetización. Y como les decía, ya debería estar más allá de eso. Ya deberíamos estar no solamente pensando en el acceso, sino en el uso crítico, en el uso reflexivo más allá de la herramienta, más allá de si un profesor o un maestro tiene la sensibilidad para entender o para sentirse capacitado en una herramienta específica, sería cómo efectivamente él tiene el conocimiento conceptual lo suficientemente amplio para que independientemente de la herramienta que vaya a utilizar, los objetivos en su público, en sus estudiantes, sean los objetivos de impacto. También creería yo que, pues para poder ampliar un poco más mi espectro de solamente los formadores o solamente los maestros, yo veo que podríamos pues, concentrarnos como en el eje del formador, en el eje de la persona que está accediendo a un conocimiento, cualquiera que ese sea, y llevándolo a otros. Por ejemplo, en los temas de política pública, hoy vemos unas grandes necesidades de que los funcionarios públicos entiendan cómo los procesos tecnológicos habilitan sus relaciones con los ciudadanos y cómo hoy un ciudadano puede efectivamente realizar trámites en línea o resolver sus necesidades a través de procesos que tienen que ver con tecnología. Entonces, si bien pues, el panel está centrado en pedagogía, yo creo que trasciende las fronteras de ese concepto. Muchísimas gracias, Luis. Vamos, si queréis, ahora con María del Valle, que supongo que está con Ramón. Hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues retomando un poco con lo que acaba de indicar Luis, creo que más o menos relacionado, pienso que está el impacto que tienen ahora mismo las nuevas tecnologías en la vida común, en la vida cotidiana de los ciudadanos, que es un fenómeno imposible de calibrar con unos porcentajes, a pesar de que, como bien indicaba Ramón Coza, se están realizando muchísimos estudios. Ahora mismo creo que no tenemos datos suficientes para decir los maestros que están en ejercicio en las escuelas en el día a día qué grado de capacitación digital tienen. Porque, bueno, ha habido autores que han marcado una diferencia, una barrera cronológica por la edad, de manera que se entiende que un profesor joven pues va a utilizar mucho más las nuevas tecnologías que un profesor pues un poco más maduro, ¿no?
Y no es así. Es verdad que la edad es un factor que lógicamente influye, pero depende más que de una cuestión cronológica de edad del docente, depende de las ganas que pueda tener el docente. Y luego también depende, como no, del acondicionamiento de los centros. Hay centros que están muy bien conectados a Internet o que dependen de una zona con un nivel socioeconómico medio, alto, es decir, los alumnos disponen de ordenadores personales o de teléfonos móviles, de smartphone, o disponen de tablets con las cuales se puede trabajar dentro del aula, y hay otros colegios que no tienen estas características. Por lo tanto, hay que hacer unas grandes dosis de ingenio y de creatividad para llevar las herramientas tecnológicas al aula. Y creo que realmente lo que puede ser determinante es que todo el claustro esté unido a la hora de llevar una actuación digital. El que más lo utilice podrá cubrir las lagunas de aquel profesor que las utilice menos, pero bueno, que todos las utilicen y que realmente estén convencidos de llevarlas al aula. Habrá materias que se presten más que otras y bueno, pues que teniendo ganas de hacerlo bien, creo que se puede conseguir resultados positivos. Hoy día no nos podemos escapar del influjo de las nuevas tecnologías y en mayor o menor medida, desde luego, hay que darles cabida. Ahora ya bien, establecer un grado creo que es prácticamente imposible. Gracias. Muchísimas gracias, María del Valle. Le damos paso también a Manuel Roblizo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, resulta complicado añadir mucho más a lo que han dicho ya mis compañeros en el panel. Es verdad que cuando se trata de responder a la pregunta ¿cuán alfabetizados digitalmente están los maestros en la actualidad? Bueno, nosotros no tenemos datos de primera mano, aunque sí que tenemos diseñado un proyecto para recogerlos en breve, pero ahora no podríamos manejarlo. Es cierto que tenemos una cierta información respecto a lo que es la vida de los maestros en ejercicio en nuestro entorno, porque tenemos la posibilidad de, bueno, incluso por nuestras propias relaciones familiares, pero especialmente por las relaciones profesionales que tenemos cuando hacemos las visitas a nuestros alumnos de prácticas, etc. Y efectivamente, como puede indicar el sentido común, lo que percibimos es una cierta variedad, pero que sin embargo no es tan grande como inicialmente se podía pensar en función de edades o algo parecido, ¿no? Lo que se percibe es que en el día a día se hace un uso más o menos cotidiano de determinadas herramientas como la pizarra digital y demás, por supuesto la búsqueda de información, las formas más conocidas habitualmente, pero sin embargo lo que se percibe también, no solamente a través de esa percepción cualitativa nuestra, sino también en lo que se ve en otras investigaciones que hemos tenido la ocasión de consultar, es que hay una serie de potencialidades que no se están aprovechando de una manera adecuada, ¿no? Que en cierto modo coincide con lo que hemos percibido también en nuestras investigaciones, en estos artículos que comentaba Ramón, que hemos publicado en algunas revistas, que en muy pocas palabras hemos indagado con distintas generaciones de alumnos, con alumnos incluso que han cursado licenciaturas y que van a ser profesores de educación secundaria, enseñanza de idiomas, formación profesional, y alumnos de formación de educación primaria, de educación infantil. Hemos indagado también, incluso con distintos planes de estudio bueno, con características algo dispares en todo esto, ¿no? Planes de estudios que tenían una asignatura propia de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y planes de estudios que no lo tenían, ¿no? Y lo cierto es que aparecían diferencias, sí, aparecían diferencias en los futuros maestros. Pero básicamente eran las diferencias que en un análisis de componentes principales aparecen en base a aquellos futuros maestros que simplemente tienen muy buenas competencias digitales y los que no lo tienen, las tienen en no una medida tan grande, diríamos, ¿no? Es decir, la gente que normalmente utiliza Word, correo electrónico, herramientas de búsqueda de información, y otras personas que son mucho más expertas, mucho más hábiles, tienen un conocimiento, una práctica mucho más profunda de esas tecnologías.
Pero sin embargo, cuando íbamos a las tecnologías específicamente educativas, entornos personales de aprendizaje, factoría del tutor, Webpack, Cuadernia, Hot Potatoes, WebQuest, Caza del Tesoro, bueno, encontrábamos puntuaciones en una escala de 1 a 5 en lo referente a conocimiento. Bueno, no es que estuviésemos en niveles realmente muy preocupantes, pero digamos eran unos niveles que se podían optimizar, ¿no? Y que una vez más remitían esa cierta sensación de que bueno, hay una serie de potencialidades que no se están utilizando adecuadamente, ¿no? Por supuesto, si vamos a otras cuestiones como códigos QR, gamificación, etcétera, ahí efectivamente las puntuaciones eran muy cercanas al mínimo, muy cercanas, muy próximas al 1, ¿no? Nosotros lo que planteamos, así en pocas palabras, ¿no? Por no extenderme demasiado, es que, bueno, habiendo percibido lo que ocurre, que es lo que puede tener más interés en la medida en que no hablamos solamente, es un simposio internacional, no hablamos solamente de lo que ocurre en Albacete o en España o en Colombia. Puede resultar de interés comprobar cómo cuando hemos tenido planes de estudios con una asignatura específicamente orientada a las nuevas tecnologías en educación y cuando hemos tenido planes de estudios que no las tenían y que por tanto se sustentaban en el principio de transversalidad, bueno, al final concluimos con que es necesario ir a algo que trascienda esas dos posibilidades, asignatura propia, transversalidad, ¿no? Y en ese sentido, en uno de nuestros artículos proponemos otra idea, ¿no? Que es lo que llamamos integración, para generar una formación integral del futuro maestro, ¿no? Es decir, que las nuevas tecnologías estén de verdad incorporadas en todas esas asignaturas didácticas, en la propia práctica docente y discente que llevamos a cabo en la Facultad de Educación, para que no sea solamente una forma de abordar las nuevas tecnologías con la cierta tangencialidad que implica una transversalidad, ¿no? Que viene a querer decir, bueno, de verdad lo importante es la didáctica de cada asignatura y, como de paso, ofrecemos una información, una formación sobre nuevas tecnologías. Que una integración que sea absolutamente completa, entendemos que es la única forma de generar un nivel de competencia, de conocimiento y de uso que sea verdaderamente satisfactorio y que se extienda también a todas las formas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Incluidas las prácticas de los propios alumnos. Las nuevas tecnologías es algo muy vivo y si no somos capaces de generar ese nivel de integración real en los planes de estudio, realmente siempre estaremos notando esa carencia en cuanto a potencialidades, que insisto, no es que sea un nivel de desconocimiento realmente alarmante, pero sí tenemos la percepción de que hay determinadas posibilidades que no se están utilizando. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a dar paso entonces a la segunda cuestión. Os pido de nuevo el ajustarse a los tiempos, es el papel que me toca, ¿vale? Entonces, para que podamos cumplimentar las dos preguntas que tenemos pendientes. La segunda cuestión, Ramón, es ¿cuáles son las principales competencias del siglo XXI que opináis que tienen los docentes en la actualidad y cuáles son aquellas que creéis que deberían promoverse? Bueno, a la hora de analizar esta pregunta, pues me viene un poco a la cabeza un estudio que se realizó hace poco tiempo, que es de un profesor de la Complutense, de Antonio Moreno González, en el que de hecho se hace un análisis de cómo están los planes de estudio de maestro, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pues, casi retrotrayéndose al siglo XIX, y dejando el punto de inicio, o el punto, perdón, de final en los nuevos planes de estudios vinculados al espacio europeo de educación superior, ¿no? En este artículo, en sus conclusiones, a modo de síntesis, dice que las competencias docentes o las competencias que se deben desarrollar para los docentes del siglo XXI son las relacionadas con, por un lado, la sensibilidad cultural, es decir, sensibilizar a los futuros maestros, a los maestros ante las costumbres, las celebraciones,
las manifestaciones críticas, creativas, tradicionales, novedosas, etc. Otro eje importante sean los conocimientos específicos de la materia, conocimientos específicos tanto de la materia como de todo lo relacionado con su práctica docente. Otra de los ejes serían los recursos didácticos, es decir, transformar esos conocimientos, esos saberes en lo que son los objetos de aprendizaje para que los alumnos los puedan ir asimilando. Otro sería el trabajo en colaboración. No somos caballeros de la media que vamos de manera solitaria, sino que trabajamos en grupo. Cuando vayamos a un colegio vamos a trabajar en un grupo, en claustro de profesores, en la universidad trabajamos también en grupo, somos un claustro también de profesores, igual que en los colegios. Por lo tanto, esa competencia del trabajo colaborativo pues es también muy importante que los alumnos o futuros docentes pues la desarrollen. Otra sería la conciencia social, facilitar la identificación del centro escolar como una participación activa del territorio, vinculado un poco a esa unión con el centro en el que les corresponda a los futuros docentes pues desempeñar su labor, su desempeño profesional. Y por último sería, haciendo referencia a esta monografía de Antonio Moreno, pues la capacidad afectiva. La capacidad afectiva dentro de potenciar las relaciones, de que faciliten la convivencia, una convivencia en armonía, tanto dentro del centro escolar, ¿vale? En resumen, podríamos decir que hablamos de competencias intelectuales, el saber, el conocer, competencias intrapersonales, lo que es el ser, competencias sociales, el convivir, y por último las competencias profesionales, que serían un poco el hacer. Desde mi punto de vista, yo soy profesor de historia en la facultad y tengo esa doble vertiente porque enseño historia y enseño didáctica de la historia, o sea, cómo enseñar la historia a los demás. Cuando estoy en congresos de pedagogía, se dice que la pedagogía es lo más importante. Cuando estoy en congresos de historia, se dice que los contenidos es lo más importante. Yo creo que debemos de tender hacia la integración, una integración real de lo que son los tres ejes fundamentales de la competencia de un futuro docente del siglo XXI. Son importantes los contenidos, es importante la pedagogía, o sea, cómo enseñar esos contenidos, y también es importante adaptarnos a las nuevas herramientas de nuestra sociedad, de la sociedad que nos rodea, que son las nuevas tecnologías. Un poco pues, en línea de lo que es ese modelo TEPAC, ¿no? El modelo tecnológico, pedagógico de contenidos que desarrollan Mirra y Köhler, y que pues, al final un poco es lo que debemos de hacer, ¿no? Ir hacia la integración total de todo, o sea, no enseñar, yo en mi asignatura concreta, no enseñar solamente lo que es la historia universal del siglo XVIII, sino que debo de enseñarles cómo enseñar esa historia del siglo XVIII utilizando, por ejemplo, herramientas digitales, ¿no? Una manera de integrarlo. Va en línea también con lo que decíamos en la pregunta anterior, o en lo que comentaba mi compañero Manuel. No solo se debe fomentar la troncalidad, sino que se debe de hacer un ajuste integral de lo que son esas herramientas tecnológicas hacia los contenidos y hacia la didáctica, ¿vale? Entonces, es un poco lo que nosotros queríamos desarrollar también con este proyecto de innovación. Posiblemente, como decía el compañero Luis, pues debemos de ir, lógicamente, siempre más allá de las herramientas. Nosotros es el primer escalón que nos hemos propuesto en este año, y es analizar qué herramientas conocen. Nuestra idea final es no solamente quedarnos, como decía, en ese primer escalón, sino ver qué herramientas conocen, cómo las utilizan, o sea, cuál es su planteamiento didáctico o pedagógico, y también, por último, pues ver cómo las desarrollan, cómo las integran dentro de una determinada disciplina. Bien, Ramón, muchas gracias. Luis. Gracias.
Bueno, yo tendría como dos grandes categorías en las que agruparía esas consecuencias, o esas competencias, perdón. Unas desde una perspectiva muy del individuo, es este proceso de apropiación de tecnología, este proceso de alfabetización digital, de creación de capacidades para el uso de la tecnología al servicio de un objetivo estratégico superior, requiere definitivamente una visión de innovación, requiere una cierta disposición a entender que hay unos nuevos conceptos que están circulando, a entender que hay unas nuevas maneras de percibir las realidades hoy, y desde mi perspectiva eso es lo que debería ser un innovador: entender, adaptar, utilizar esas cosas que están circulando, esos conocimientos que están circulando por el ecosistema para ponerlos al servicio de un propósito superior. Definitivamente esto además tiene que ver mucho con la creatividad. Esa relación de innovación y creatividad es muy estrecha, no necesariamente son lo mismo, pero también tiene que ver con el pensamiento crítico, no solamente contar con el acceso al conocimiento o ampliar una base de conocimiento es suficiente, sino saber para qué se está utilizando. Y desde la otra perspectiva, no hacia el individuo, sino hacia afuera, digamos, yo diría que es vital que se entienda como una de las competencias principales una alineación del uso de la tecnología con un objetivo estratégico o con un fin estratégico. Una disposición para integrar diferentes visiones, integrar disciplinas y definitivamente, como lo mencionaba en mi primera intervención, la promoción de un uso reflexivo, digamos, de las tecnologías. Fenomenal, Luis, muchas gracias. María del Valle, cuando quieras. Hola, es que como tenemos que irnos pasando el ordenador, pero bueno, voy a ser muy breve para no intentar romper los tiempos. Se pueden dividir las capacidades docentes, aparte de lo que ya han dicho, pues por añadir algo más, en saber planificar, en saber actuar y sobre todo en saber ser. Es decir, pues hay que prepararse para enseñar, pues marcar unos objetivos, unas planificaciones, unas actividades, hay que saber actuar, gestionar todo lo que ocurre dentro del aula, también con lo que es el entorno, y luego hay que saber ser maestro, que quizás es lo que yo más destacaría. Es verdad que tenemos que tener conocimientos específicos, tenemos que tener conocimientos didácticos, tenemos que saber utilizar las nuevas tecnologías, igual que otras herramientas que podamos tener a nuestro alcance, pero sobre todo yo creo que no deberíamos perder de vista que ante todo tenemos que mediar o intervenir para conseguir la formación integral de los alumnos. Es verdad que las bases de la educación se deben poner en las casas, en los hogares, pero la escuela es un segundo ámbito de socialización y de formación. Entonces, que no se nos olvide ser personas. Gracias. Muchísimas gracias, María del Valle. Cuando quieras. Sí, bueno, de nuevo no debería reiterar algunas de las cosas que han dicho Ramón, María y Luis. Yo tengo la percepción de que en todo caso hay algo que no se ha mencionado y que sin embargo es importante también en lo que se refiere a la contestación de esta pregunta. ¿Cuáles son las principales competencias del siglo XXI que tienen los docentes en la actualidad y cuáles cree que son las que más se deberían promover? Básicamente yo creo que la enseñanza en el siglo XXI, a diferencia de la enseñanza en otros periodos de tiempo, la enseñanza que yo viví cuando era un niño, un adolescente, incluso cuando era alumno universitario, bueno, sobre todo la diferencia entre la enseñanza que estamos viviendo en los últimos años y la enseñanza durante tanto tiempo anterior, viene dada por la disponibilidad de la información. Tradicionalmente, lo que teníamos que hacer los alumnos era estudiar lo que sabían los profesores y hacíamos nuestros apuntes, o estudiar lo que decían los libros, porque el conocimiento estaba ahí. O sea, la única forma era memorizarlo, porque si no el conocimiento no podíamos acceder a él de ninguna otra manera, ¿no? Sin embargo, llevamos unos años, desde hace unos años,
el cambio que han representado las nuevas tecnologías es muy sustancial. Y eso implica que incluso en esta sala, como dice la canción de Bob Dylan, ¿no? La información está blowing in the wind. La información en cualquier lugar, o casi cualquier lugar, podemos con un móvil, con un ordenador, recuperar la información y tenerla disponible para nosotros, ¿no? Eso implica un cambio conceptual, metodológico, de paradigma muy importante, que es lo que justifica que pasemos de un aprendizaje basado en contenidos, en memorizar contenidos, a un aprendizaje mucho más basado en competencias. Yo eso es algo que entiendo que no hemos conseguido llevar a cabo de una manera suficientemente satisfactoria. Hablo de niveles de primaria, de niveles de secundaria y hablo incluso de los propios niveles universitarios en los que nos desenvolvemos nosotros. En el caso de España, además, hay alguna circunstancia realmente espectacular, porque son conocidos los informes de evaluación PISA. En los informes PISA, España, aunque se encuentra por debajo de la media, se encuentra, sin embargo, cerca de la media. Digamos, está ligeramente por debajo de la media. Es decir, digamos, en cuanto a contenidos y competencias, estamos cerca de la media, aunque por debajo de la media, y sin embargo, en lo que hace referencia a fracaso y abandono escolar, estamos muchísimo más por debajo. Es decir, la gran paradoja es que, mientras que en conocimientos y competencias estamos cerca de la media, sin embargo, tenemos unos niveles de fracaso y abandono realmente muy preocupantes. Algunas cifras son realmente aterradoras, ¿no? Aquí en España la educación obligatoria termina con 15 años. Bueno, con 16 años ya debe haber normalmente terminado, normalmente entre comillas, ¿no? Bueno, pues de cada 10 alumnos, 3 de cada 10 no terminan esa educación secundaria obligatoria. 3 de cada 10, y es un nivel obligatorio. Por lo tanto, se supone que con contenidos, con competencias asequibles a la inmensa mayoría del alumnado, ¿no? Y con 15 años, es decir, cuando están terminando la educación obligatoria, el 60% o casi 3 de cada 5 no está cursando el curso que corresponde por su edad. Es decir, han repetido alguna vez, ¿no? El análisis, en definitiva, remite, y no es una opinión mía propia, ¿no? El profesor Mariano Fernández Enguita, un catedrático de Sociología de la Educación español, el profesor Alejandro Tiana, catedrático de Historia de la Educación y Educación Comparada, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y muy activo en foros educativos en Latinoamérica, hablan de que tenemos un modelo de educación demasiado academicista, demasiado libresco, demasiado basado en los contenidos y demasiado poco en las competencias. De manera que, bueno, tenemos un aspecto que tenemos que cubrir de manera mucho más satisfactoria en cuanto a lo que se plantea en la pregunta. ¿Cuáles son las principales competencias que se deberían promover? Bueno, pues el tener una idea y una práctica docente clara, orientada a las competencias y no a la reproducción de contenidos. O, en definitiva, como decía Manuel Castells, un catedrático de Sociología español, se trataría de pasar de ese modelo transmisivo y uniforme, de transmitir conocimientos de manera uniforme a todos los alumnos, a un modelo mucho más flexible, un paradigma mucho más flexible, de adquisición flexible de los conocimientos en base a las competencias, ¿no? Yo creo que es algo que está muy en la base de estos cambios que estamos viviendo hoy en día y que se debería promover mucho más activamente en este país, y yo creo que más allá de este país también, por lo que conocemos de los estudios internacionales, también en otros. Gracias, Manuel. Bueno, pues entonces vamos a pasar ya a la última pregunta, que yo creo que además es la que puede ya compendiar todas las cuestiones que habéis ido relatándonos a lo largo del panel, y en la que, como en todas, os pido brevedad y sobre todo síntesis para que también el público que está aquí pues pueda ir planteándose alguna cuestión que os quiera realizar. Ramón, comenzamos contigo. La cuestión es: ¿cuál es el impacto de la alfabetización digital en la promoción de nuevos escenarios de aprendizaje? Cuando quieras. Vale. Bueno, nosotros cuando planteábamos este título, como he dicho al principio de la intervención, coincide un poco con el título, el panel coincide con el título de nuestro proyecto de innovación,
cuando nos planteábamos esa idea de nuevos escenarios de aprendizaje, pues no tanto nos referíamos a la nueva escenografía multimedia que se puede introducir dentro de las aulas, sino a los nuevos escenarios a los que estamos asistiendo a partir de todos los cambios que supone la nueva sociedad de la información, ¿no? Yo en mis clases, como decía, en historia, pues siempre les digo un poco cuáles son las revoluciones, la primera pregunta que les hago, ¿no? La revolución neolítica, la revolución industrial, ¿y cuál es la última? Si quedan pensando así un poquito, ¿no? Pues claro, la revolución, la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La ruptura de espacio y tiempo. Dentro de esa ruptura de espacio y tiempo, pues eso ha hecho que se modifique todo lo que es los principios fundamentales de la escuela, ¿no? Y además debe de adaptarse la escuela a lo que es la nueva sociedad también, ¿eh? Sabemos, y es muy comentado, que la escuela siempre pues tiende un poco a adaptarse a los cambios de una manera mucho más lenta que el resto de los aspectos de la sociedad o del resto de instituciones de la sociedad. Son cambios que se producen tanto a nivel de los procesos de formación, como decía, pues ahora con esa ruptura de espacio y tiempo ya no es necesario hacer un proceso de formación transmisivo, como comentaba Manuel, en el que se centre fundamentalmente en lo que son las clases magistrales, en las que obligatoriamente haya que asistir a clase, porque si no nos perdemos el conocimiento, ya no adquirimos ese conocimiento que se podía adquirir unos años atrás, ¿no? Que solo se podía adquirir, mejor dicho, unos años atrás en esas aulas universitarias o en esas aulas, sino que ahora, pues, como todo está un poco pues, en la red, ¿no? Podemos encontrar nuevos procedimientos para que favorecen esos nuevos procesos de formación. Igual ocurre también con la universidad. La universidad ya no es el único centro de saber, ¿no? O sea, es el único centro de saber de calidad, pero también se puede encontrar muchísima información que puede complementar lo que se facilita en los centros universitarios. O sea, podemos hablar de esa enseñanza formal, informal, no formal, etc., ¿no? Igual con el alumno cambia y debemos de adaptarnos a estos nuevos estudiantes digitales, aprendices digitales. Bueno, hay mucha bibliografía también al respecto de cómo se le va denominando a estos nuevos estudiantes nacidos a partir de la década de los 80 y cuáles son un poco las características, esas nuevas características del alumnado, ¿no? Que tienden a potenciar nuevas habilidades cognitivas, o sea, son multitareas, son interlocutores activos, son prosumidores, sin embargo también tienen carencias, ¿no? Se produce la disminución de otras habilidades como en estudios aparece, no es una cosa que me he inventado yo, es como la capacidad de atención y la memoria. Se está demostrando que los que son el consumo masivo por parte de los estudiantes digitales de todas estas nuevas herramientas y de todos estos nuevos procesos, pues produce que se disminuyan esas capacidades de atención y memoria. Hay muchas más habilidades cognitivas, tanto favorables como desfavorables, pero bueno, no vamos a entrar sobre todo por la limitación del tiempo. Y al igual ocurre con el rol del profesor, eso también es muy mañido, ¿no? O sea, encontramos muchísimas publicaciones que hacen referencia a ese nuevo rol del profesor del siglo XXI, el profesor 2.0, etcétera, ¿no? O sea, el profesor ha pasado de ser únicamente el único experto del contenido y transmisor del mismo a ser pues, consultor de la información, facilitador de contenidos, colaborador en grupo, proveedor de recursos, supervisor académico, consejero orientador, diseñador de medios. Bueno, podemos encontrar un montón de denominaciones o de funciones nuevas para adaptarse a ese nuevo rol del profesor 2.0. Incluso cuando, bueno, en un foro, además lo apunté porque me llamó mucho la atención, ¿no? En estas funciones, pues se decía que el rol del profesor 2.0 también era el de un DJ, como, teniendo en cuenta como creador que mezcla los distintos elementos educativos. Otro podría ser, otro de los roles, el de hacker. Hacker, sobre todo desde el punto de vista de esa persona que muestra pasión y entusiasmo por lo que hace. Coach, bueno, eso está claro, aportando habilidades, herramientas para fomentar la motivación, y community manager, ¿no? Que también está muy de moda, ¿no? Esa interrelación completa para gestionar comunidades de aprendizaje, curar contenidos, utilizar nuevas herramientas. Bueno, pues todo eso, como decía, ese rol
es también un nuevo escenario, ¿no? Que cambia y que nosotros, desde nuestra perspectiva como formadores de futuros docentes, pues también tenemos que enseñar y que trabajar con nuestros alumnos. Cambian los docentes, cambian los estudiantes, cambia la universidad, cambian los libros de texto, que hasta ahora era el único, por decirlo así, el único sitio donde se encontraba empaquetado el saber, ¿no? Los libros de texto de las editoriales. Ahora ya no hay que adaptarse a unos libros de texto en papel, sino que pues, encontramos libros digitales, encontramos información en la red, podemos autoproducir nuestros propios contenidos. Y el único problema que podríamos decir a lo mejor con las editoriales es que tampoco se han adaptado a los nuevos procesos. Quiero decir, si yo quiero igual que me puedo descargar de internet una canción, pues a lo mejor me podría descargar una unidad didáctica, no el libro completo. Y en muchos casos los libros de texto lo que se ha pasado es que han pasado de ser libros de texto en papel a PDF. Entonces no integra nada más. Entonces ese libro tampoco merece la pena, ¿no? que sea muy desarrollado, ¿no? O sea, no es importante desde el punto de vista didáctico para los niños. Por no enrollarme más, tenemos los informes Horizon, que son los que nos van dejando cada año cuáles son las tendencias clave para los 4, 5, a los 2, 3, 5 años siguientes. En esos informes Horizon nos dicen, tenemos tanto desde el punto de vista universitario como desde el punto de vista de primaria y secundaria, y nosotros lo que hemos hecho desde el punto de vista del proyecto de innovación ha sido adaptar cuáles son esas tecnologías emergentes y formar a nuestros alumnos. Una vez que hemos visto cuáles son las carencias, pues a través de formación permanente, que es lo que queremos nosotros pues, potenciar de nuestros alumnos, la formación permanente tampoco sería permanente porque siguen siendo nuestros alumnos, ¿no? Pues les hemos ofertado conferencias, hemos hecho 2 ciclos de conferencias. En el primero pues hablábamos de temas como la realidad aumentada para educación, el aprendizaje inmersivo, la gamificación en educación, luego herramientas específicas de cada una de Google, Microsoft, de Apple y recursos educativos abiertos. Bueno, esa es la primera edición. Y la segunda, que empezamos justo después de vacaciones, pues esa primera fue más orientada a lo que son desde el punto de vista de las empresas, entre comillas, que venían un poco a informarnos de cuáles eran sus productos, y ahora lo hemos hecho más orientado a lo pedagógico, lo didáctico, o sea, cómo verdaderamente lo integran los maestros en sus coles. Y lo que hemos hecho ha sido pues traer a maestros y que nos vayan enseñando sus experiencias y sus buenas prácticas en los colegios, ¿no? Entonces, a partir de abril, como decía, pues tendremos desde experiencias y buenas prácticas en la integración de las TIC a través de la pizarra digital, la magia de la realidad aumentada y la robótica en el aula en educación infantil, impresión 3D, blended learning, bueno, una serie de herramientas, o sea, de conferencias, que lo que consiste, o su principal objetivo, es el de intentar pues salvar esas carencias que hemos dicho que hemos encontrado en nuestros alumnos. Ojo, eso siempre estoy diciendo que es el proyecto de innovación que desarrollamos nosotros en nuestra Facultad de Educación de Albacete, y pues es la manera de intentar potenciar esa capacitación docente o capacitación digital docente de nuestros alumnos. Lo dejo ya porque me enrollo y si no ya no tenéis tiempo de más. Muchísimas gracias, Ramón. Le voy a dar paso a Luis. Le pido ya a los 3 intervinientes que nos quedan, por favor, que seáis breves porque estamos fuera de tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy corto. Yo percibo que el impacto, de hecho, es tan grandioso que es imposible de dimensionar. De hecho, estaba aquí escribiendo cómo describirlo. Lo fascinante de ese impacto está precisamente en lo impredecible del impacto. Hoy que nuestros maestros pues conozcan y utilicen nuevas tecnologías, abre unas posibilidades impresionantes en la asociación de nuevos conceptos, en la asociación entre conceptos que antes parecían desconectados. Hoy, a través de las técnicas de análisis de datos y los accesos
a grandes bases de información, toda la tendencia del Big Data, de Internet de las cosas, de la analítica, permiten hacer unas conexiones que antes no era posible hacer porque parecían muy lejanas, parecía que no había realmente una relación de causalidad entre ellas, y hoy eso es posible. Entonces, de nuevo, lo fascinante de eso está en lo impredecible. No podemos saber qué va a pasar con todas esas tecnologías y con la manera en la que esas tecnologías van a impactar en las acciones que estamos llevando a cabo. Nos permiten crear redes, además, no solamente acceder al conocimiento, sino acceder a información y contactos de diferentes grupos sociales, y evidentemente permiten la transferencia del conocimiento. Entonces yo creo que hoy tal vez el llamado es a que, viendo ese proceso de alfabetización como algo más allá, como una transformación digital, utilizar todas estas tendencias de analítica, Internet de las cosas, Big Data, para realmente crear nuevas realidades en el proceso de aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, también por la brevedad. María del Valle, cuando quieras. Nada, allá que voy. Bueno, pues yo solamente por las experiencias que hemos estado llevando a cabo en nuestra facultad, estos nuevos escenarios de aprendizaje han sido muy interesantes, han sido muy productivos y sobre todo han sido muy motivadores, tanto para los alumnos como para los profesores que hemos participado en ellos, pues porque nos han ayudado a conocer otras aplicaciones didácticas de las TIC, les han dado una seriedad, la que tienen, que a veces una mala entendida gamificación, pues que nos llevaría a un fracaso educativo, pues parece que solamente se quedan limitada a eso. También han proporcionado nuevas ideas, es decir, han generado ahí un flujo creativo, nuevas ideas acerca de cómo cada uno puede personalizar el uso didáctico de las mismas dependiendo de sus circunstancias personales, académicas, de su materia, porque también nos han ayudado a descubrir nuevas capacidades personales y, por supuesto, ayudan a impulsar el conocimiento en cualquier materia, ya, si las entendemos como otras herramientas de aprendizaje. En una palabra, despiertan el interés y renuevan la ilusión por seguir trabajando en el aula. Ramón se refería antes a la formación permanente de los alumnos. Yo lo entiendo como una formación permanente a lo largo de toda la vida de los profesores, pues porque tienes que estar constantemente haciéndote a los nuevos cambios o a las nuevas aplicaciones que puedan surgir de ellas. Y simplemente rematar con una idea. Las TIC son un medio, no son el fin. Entonces son un medio más que tenemos encaminado a lograr los mejores resultados, tanto académicos como personales. Gracias. Excelente la síntesis, María del Valle. Muchísimas gracias. Y nos queda Manuel como colofón, cuando quieras. A ver si en menos de un minuto, porque es verdad que estamos fuera de tiempo. Bueno, ¿cuál es el impacto de la alfabetización digital en la promoción de nuevos escenarios de aprendizaje? La verdad es que está por definir. En pocas palabras, lo que se ha venido observando mediante el uso de las nuevas tecnologías en términos didácticos es que inicialmente era algo que no generaba resultados especialmente buenos en términos académicos, aunque sí que resultaba algo muy positivo cuando se trataba de centrar la atención de aquellos alumnos con más déficit de atención, ¿no? Más adelante todo esto ha evolucionado bastante y ese informe que ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en cuanto al impacto de las nuevas tecnologías en los procesos educativos, pues nos ha mostrado que realmente el uso que se hace hasta ahora de las nuevas tecnologías en el aula no es tan definitivo en los resultados académicos. En ese informe lo que aparece como más definitivo, como más relevante, es el uso que hacen los alumnos en sus propias casas, ¿no? De manera que, terminando, estoy llegando al minuto, se trataría fundamentalmente de considerar que es algo que está por definir y que tendremos que definir de manera exitosa en la medida en que seamos capaces de hacerlo de una manera que de verdad se integre de una manera real en los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos. Yo personalmente solo quiero aportar una cuestión antes de pasar a ver si hay preguntas en la sala. Espero y confío que todo lo relacionado con la alfabetización digital de los maestros y más allá de la alfabetización de la propia competencia digital que día a día desarrollan en el aula, en unos años deje de ser un problema. Sobre todo teniendo en cuenta que la competencia digital es un objetivo transversal a la educación primaria y hoy por hoy se supone que en todas las aulas se está desarrollando para la formación de los futuros alumnos y futuros profesores también de educación primaria. Entonces,
Lo lógico y sería pensar que dentro de unos años no tendremos que plantearnos estas cuestiones, pero bueno, como todo, es una incógnita. No sé si hay alguna cuestión en la sala, alguna pregunta, ¿sí? ¿Tenemos un micro por allí arriba? ¿Hay alguno por allí? ¿Hay alguno? Si no, llevamos este. Si no, menciónalo y se te replican. ¿Le podéis alcanzar algún micro? Ya va, espérate. Mira. Bueno, la pregunta clave de mi pregunta es sobre estética. O sea, la palabra clave es estética. Quiero preguntar si es posible hablar de competencias estéticas en la formación del maestro y qué papel tendría esta formación en la alfabetización digital de los maestros. Yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en Psicología y Pedagogía, y digamos que me he dado cuenta de la necesidad, o sea, he sentido la necesidad de saber más cosas sobre estética, tanto así que he metido un montón de electivas como títeres, como narración, estética y política, como música, porque he visto también, o sea, como que veo la necesidad, ¿sí? Entonces al hablar de TICS hablamos de una experiencia también de creación y esto, dentro de estas competencias que hablaban, digamos como esta concepción de un poco lo que es el Bildung en la tradición germánica, el concepto de pedagogía como una formación, como una experiencia estética. Entonces, y también, no solo también como el profesor, que en una experiencia estética también en la formación de unos individuos, pero también en la creación de nuevo conocimiento, y las TICs nos permiten esto. Entonces la pregunta es esa, que se puede hablar de competencias estéticas y qué papel tendría en la formación de maestros en la alfabetización digital. ¿Quiere responder? Vosotros estáis los tres juntos, lo podéis hacer si queréis a la vez. Bueno, yo me atrevería a decir que la propia docencia en sí ya es un arte, ¿eh? El buen profesor cada año tiene que no solo innovar en los conocimientos o en las aplicaciones, sino en la manera de cómo presentarlas. Realmente un buen docente creo que tiene que ser, porque te tienes que olvidar de tu problemática personal para volcarte en la problemática de tus alumnos o de lo que está ocurriendo dentro del aula, pues porque llevas 20 años de servicio y tienes que seguir explicando las mismas cosas, pero lo tienes que hacer de una forma distinta y como si fuera la primera vez, no solo para los alumnos, sino para ti. Es verdad que yo también soy de música, pero lo dicho, es un arte. Gracias. Bien, no sé si queréis aportar algo más. De acuerdo. Bueno, pues entonces lo que hacemos, como nos estaba comentando Elías, si hay alguna cuestión más o algo... Sí, no, yo agradecer a Ramón y al resto de colegas de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete la participación. Yo creo que, como dije anteriormente, el proyecto que estáis liderando allí es un proyecto muy interesante. Y cuando le decía a Ramón, le agradezco formalmente, además en público, digamos, la complicidad a la hora de aprovechar este espacio para dar a conocer ese proyecto desde la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, obviamente, y desde a todas las personas que asisten a esta sala y a las personas que nos han venido siguiendo a través de los diferentes canales de video streaming, tanto institucionales como de la red Renata, que finalmente son todas las redes académicas, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Solamente me restaría, además del agradecimiento que ya he mencionado, también a Luis, de la Corporación Colombia. Su participación, siempre es bueno estar rodeado de buena gente, experta y sobre todo amigos. Y finalmente, un poco para compartir los tweets que han venido haciendo cada uno de ustedes, como también el carácter, digamos, multitask que muchas veces nosotros como docentes y cada uno asumimos. Luis hablaba de tan fascinante como imprescindible es el impacto de TICS en nuevos escenarios de aprendizaje, en el Reto Digital 2016, con el hashtag Reto Digital 2016. Otra persona hablaba sobre las nuevas tecnologías deben estar incorporadas en la formación del docente, como lo mencionaba Ramón en su intervención. Y también compartir con ustedes otro tuit que señalaba que hay que pensar en el uso reflexivo de las TICs
la intervención de Luis antes mencionado. En principio, seguimos en este reto. Yo creo que en estos 9 años el reto cada vez se complejiza más. Y justamente cuando estaban hablando, estaba viendo esto de LinkedIn, Facebook y demás, y había un post de todo lo que uno puede saber o sabe de la gente o las compañías a través de Big Data. Yo creo que nos abren, en estos días y medio que ya llevamos, nos abren muchos retos de por sí, no solamente desde el ámbito de la comunicación, sino obviamente los planteados el día de hoy, sobre todo en el tema de competencia. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta y solamente me restaría invitaros para las 2 de la tarde, dar, digamos, el desarrollo del último panel, que no estaría a cargo de Mari Carmen Galvez como moderadora. Un fuerte aplauso a cada uno de los ponentes de este panel.